Buenos días a todos, un de Noric. Bueno, vamos a continuar con el 10º foro y en concreto con el cambio que hemos hecho ahora nos toca más la ponencia quizá más técnica en relación con la ponencia que ha hecho José Luis Larrea, que ha sido muy brillante. Relacionando con esa ponencia y como José Luis Larrea nos ha dejado una conclusión final es que nos hagamos preguntas para las respuestas. Yo sí os pediría, por favor, si una vez que hagan la exposición los dos ponentes tenéis alguna pregunta por escrito, pues sería interesante. Vamos a hacer una exposición sobre el contenido del proyecto de resolución del ICAC sobre las normas que dictan el registro, valoración, elaboración de cuentas anuales, en concreto el reconocimiento de ingresos en la entrega de bienes y prestaciones de servicios, ¿no? Es una materia que entra en vigor, en teoría, con fecha 1 de enero del 2020, es decir, para cuentas anuales que se formulan a partir del 1 de enero del 2020, y que, bueno, pues que tenemos que empezar a comentar. Para ello contamos dos ponentes de auténtica valía. En primer lugar está María Dolores Urrea Sandoval, que es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Murcia, licenciada en Derecho por la UNED, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y, lo que es más importante, actualmente es la subdirectora general de Normalización y Técnica Contable del ICAC. Ella va a hacer una presentación de los aspectos más generales de la resolución, y posteriormente será Enrique Asla García el que realizará su exposición, que él es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto, socio director de KPMG, presidente de la Comisión Técnica del Instituto de Censores Juzgados de Cuentas y vocal del Comité Consultivo de Contabilidad del ICAC, ¿no? Que él va a hacer una presentación los temas que quizá pueden ser más complicados, lo que es la propia norma, con un detenimiento del capítulo 4, que son los casos particulares de la norma, ¿no? Finalmente, lo que queremos hacer es, lo que os decía, es dejar un tiempo de, pues eso, 10 minutos, 15 minutos para aquellas preguntas o dudas que tengáis con relación a la misma, que yo creo que puede ser bastantes, porque no es una norma fácil de digerir. Pues María Dolores, te paso la palabra cuando quieras. Pues muchas gracias. Y si os parece bien, me voy a poner de pie y hago mi presentación. Bueno, como ya ha adelantado Miquel, la idea es que yo haga una presentación más general para dejar los casos difíciles y particulares a Enrique. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, quería hacer una mención de el por qué la reforma en el PGC en materia de reconocimiento de ingresos. Y bueno, pues en primer lugar, pues eso, tenemos que partir de qué criterio tomamos en el ICAC para mejorar el Plan General Contable. Y la idea es que un nuevo tratamiento por parte de las NIF, ¿no?, de las Normas Internacionales de Información Financiera, tenemos que analizar si ese tratamiento va a ser más útil y más adecuado para los usuarios. Y por otro lado, lo que hacemos es ver si implica ese nuevo tratamiento una simplificación efectiva en la comprensión de los estados financieros a la hora de tomar decisiones. Bien, pues como consecuencia de la aprobación y la entrada en vigor, concretamente de la NIF 15 de reconocimiento de ingresos, ingresos de actividades procedentes de contratos con clientes, nos planteamos la posibilidad de continuar con el objetivo de armonizar nuestra norma local de acuerdo con las NIF. Entonces lanzamos un proyecto, ¿no? Primero una consulta pública sobre la conveniencia del proyecto y las respuestas que recibimos fueron todas a favor de que siguiéramos con ese objetivo de mantener la convergencia con las normas internacionales, con una armonización, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que procede, por tanto, es partir del origen que da lugar a la modificación de materia de reconocimiento de ingresos en nuestro Plan General Contable, que es la NIF 15. Entonces, el objetivo fundamental de la NIF 15 es bueno, pues establecer los principios que tiene que aplicar una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, el importe, el calendario y la incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y de los flujos de efectivo que surgen de un contrato a un cliente. Es decir, lo que trata la NIF 15 es de proporcionar un modelo único para el reconocimiento y la valoración de los ingresos por venta o prestación de servicios. Y el principio básico, que luego lo vamos a trasladar, ¿no?, a norma local, es que la entidad tiene que reconocer ingresos ordinarios cuando se produzca la transferencia de bienes o servicios comprometidos con el cliente y por qué importe.
por la contraprestación que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Ese importe, la cantidad que espera obtener a cambio, no tiene por qué coincidir entonces necesariamente con el importe que está en contrato, ¿no? Sino que tiene que ser lo que espere en función de sus estimaciones que va a cobrar. Como consecuencia de ello, la NIF 15 establece un proceso secuencial, un proceso por etapas, para determinar si la entidad tiene que reconocer o no ingreso. Y ese proceso tiene 5 etapas. En una primera etapa tiene que identificar el contrato, ¿vale? Si hay contrato o no, o cuántos contratos hay con el cliente. Entonces, en esta primera etapa va a tratar temas como, por ejemplo, el de la posibilidad de combinar contratos o qué pasa si se modifica el contrato. Luego, en una segunda etapa, la entidad tendrá que identificar las obligaciones que dice la NIF de desempeño, ¿vale? Nosotros hablamos de las obligaciones a cumplir en el contrato. Y en este caso, pues, determina, ¿no?, una serie de conceptos como que se entiende por bienes o servicios distintos. En la tercera etapa habrá que determinar el precio de la transacción, ¿vale? Y aquí se tratan temas como, por ejemplo, qué pasa si, además de un importe fijo, hay una contraprestación variable, o también el tema del valor temporal, ¿no?, si hay un tema financiero, ¿no? En la cuarta etapa habrá que asignar el precio de la transacción entre las diferentes obligaciones de desempeño, las obligaciones a cumplir, ¿vale?, que normalmente va a ser en función del precio de venta independiente. Y por último, reconocer el ingreso, ¿vale? Y ese reconocimiento del ingreso se podrá hacer bien a lo largo del tiempo o en un momento concreto. Normalmente a lo largo del tiempo puede ser cuando se trate, luego lo veremos, de una prestación de servicio, o en un momento concreto, que lo normal es que sea en una venta de bienes. Pues bien, hay que señalar que muchas de las precisiones que ya introduce la NIF ya han sido tratadas en interpretaciones publicadas por el ICAC a través de consultas o a través de resolución. Por ejemplo, ya en el 2005, en la consulta 1 del BOICAC 61, se trató el hecho de que la empresa tiene la obligación de identificar el conjunto de transacciones que se incluyen en un solo acuerdo a cambio de una única transacción. ¿Y entonces qué tiene que hacer la empresa? Pues la empresa lo que tendrá que hacer es asignar a cada una de ese conjunto de transacciones, tendrá que asignar, pues en función del valor relativo de cada una de ellas, el precio que le corresponde del total de esa única transacción. Esto, bueno, pues supongo que las empresas grandes ya lo vendrían haciendo o no, y las pequeñas, pues no lo sé. Entonces, bueno, en la medida en que pues ya tuvieran conocimiento de esas interpretaciones del ICAC y ya fueran actuando en consecuencia, entiendo que estos cambios serán menos impactantes, ¿no? Bueno, he preparado aquí un ejemplo para ver cómo se probablemente estaba haciendo hasta ahora y cómo hay que hacer, ¿vale?, a partir de. Entonces, a partir de la entrada, pero bueno, que ya realmente las consultas y la resolución del ICAC ya llevaban a que se tuviera que contabilizar, como ya dice la NIF 15. Bueno, pues en el ejemplo este se trata de una entidad, de una empresa que presta un servicio y a la misma vez entrega un bien, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, pues yo que sé, una empresa de telecomunicaciones que presta un servicio de telefonía y al mismo tiempo entrega un terminal. Entonces, en la parte de arriba, en la gris, se ve el tratamiento a lo largo de 3 años, en el caso de que, pues eso, la empresa estuviera funcionando como que el activo que entrega lo considera un gasto del periodo, frente a como la NIF indica, y bueno, en consulta ya se decía que había que hacer, y es que el activo entregado se considere un bien distinto a la prestación del servicio, ¿vale? O sea, que realmente hay 2 obligaciones. Una, la de prestar el servicio, y otra, la entrega del activo. Y entonces la contraprestación recibida hay que asignarla en función del valor relativo de cada uno de estos, pues de la entrega del bien o la prestación del servicio. Con lo cual vemos el impacto que tiene el hecho, que se pone arriba en gris, de que el activo se considere un gasto del periodo. Vemos que en el año 1, 2 y 3
incorpora como ingreso por servicios o ventas 1.400 en cada uno de ellos, y en ese importe de ingreso por servicios o ventas no está desglosando lo que corresponde al servicio y lo que corresponde a la entrega del activo. Luego tenemos como datos el coste del servicio venta, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de, en cualquiera de los 3 años sería 1.000, ¿no? El coste. Y el coste de activo entregado, que al reconocérselo como un gasto, se lo reconoce todo en el primer año. Con lo cual vemos cómo, de acuerdo con este tratamiento, el resultado del ejercicio en el año 1 sería negativo, menos 50, y en los otros 2 años se va a dar mayor ingreso. Al final el resultado es el mismo, 750, pero vemos que el devengo no tiene que ver con lo que procede en el siguiente caso, que es cómo hay que actuar de acuerdo con la NIF y con lo que en teoría dice la interpretación del ICAC actualmente ya. Y es que el activo entregado se considere un bien distinto de la prestación del servicio. Pensemos en eso, en el ejemplo ese, ¿no?, de la prestación del servicio de telefonía, la entrega del terminal. Y entonces, realmente con la entrega del bien, como el cliente va a consumir, probablemente, ¿no?, se va a quedar con el terminal para siempre, va a consumir la vida útil del bien, habría como lo que podríamos entender un arrendamiento financiero implícito. Por tanto, ¿cuál sería el tratamiento contable? Pues habría que desglosar el ingreso que corresponde a la entrega del bien, a la prestación del servicio. Por tanto, ya no sería en el año 1 por 1.400, sino que habría que desglosar en 1.150 y 750 el ingreso por ventas, ¿vale? Ese ingreso por ventas luego el coste del servicio por ventas seguiría siendo igual, 1.000, pero habría que reconocer el coste del activo entregado, ¿vale?, por 450, con lo cual en ese activo se va a reconocer una cuenta a cobrar de 750 que se va a tener que ir dando de baja a lo largo de la vida del contrato. Por tanto, el devengo aquí pues cambiaría y entonces en el año 1 el resultado nos daría 450, en el año 2 150 y en el año 3 150. Es decir, el resultado final sería el mismo, 750, pero lo que cambia es el devengo a lo largo de los años, considerando este activo entregado un bien diferente a la prestación del servicio. Y entonces, pues los asientos que en principio habría que realizar en cada uno de los años, habría que reconocer la compra del activo, ¿no?, por el coste de la compra de la entrega, ¿no?, de ese bien que se va a entregar, de ese terminal, 450 efectivo. Reconocer el ingreso total, ¿no?, el efectivo por 1.400. Habrá que reconocer un crédito por lo que falta por imputar a los otros 2 años y diferenciar lo que es el ingreso por prestación de servicio y lo que es el ingreso por ventas. En el año 2 habrá que ir dando de baja ese crédito por el activo que se reconoció y la prestación del servicio por los 1.150 y en el año tercero pues igual. Bueno, pues como novedad fundamental que introduce la NIF 15, que realmente, pues consideramos que lo que hace es, más que un cambio de criterio, lo que hace es interpretar casos muy particulares, que luego algunos de ellos mencionará Enrique, y en esos casos particulares parece que había mucha divergencia en la práctica, ¿no? La práctica era heterogénea, por lo cual pues es muy interesante esos detalles que da la norma para que pues luego haya homogeneidad en el trato. Entonces, el elemento más novedoso en cuanto a la NIF 15 es toda la información que hay que revelar en memoria. Entonces, hay que tratar, por ejemplo, pues el tema de los contratos con clientes, es decir, habrá que informar sobre esa desagregación de los ingresos de actividades ordinarias en función de que haya diferentes transacciones, ¿no?, dentro del acuerdo. Los saldos del contrato, habrá que informar también de las obligaciones a cumplir, ¿no?, las obligaciones de desempeño, del precio de transacción que se asigna a cada una de las obligaciones, ¿no?, de acuerdo con ese proceso, ¿no?, ese proceso secuencial que hemos visto de las 5 etapas. Hay que además emitir juicios significativos, estimaciones, por ejemplo, en relación al calendario en que se va a satisfacer esas obligaciones a cumplir, el precio, determinar el precio y los importes asignados a cada una de esas obligaciones. Luego hay otro elemento también importante, que es el de los activos que se reconocen por los costes de obtener el contrato y de cumplir el contrato, ¿vale? Eso también pues tiene un tratamiento
concreto, ¿no?, en la norma. Y luego hay una serie de soluciones prácticas para poder agilizar y simplificar un poco el reconocimiento. Y además la norma, dado los numerosos detalles que incorpora, establece también unas guías de aplicación, ¿vale? Fundamentalmente, pues que esas obligaciones, ¿no?, cuando se entiende que se cumplen a lo largo del tiempo o en un momento determinado, el método para ir asignando esos ingresos si se produce a lo largo del tiempo, el cumplimiento de la obligación. También trata las garantías, diferenciando las garantías que son un seguro, ¿no? Pues, por ejemplo, pues la garantía de si hay una entrega de un bien y el bien está defectuoso, ¿no?, una garantía seguro, o bien una garantía servicio, es decir, lo que sería pues, cuando se vende al cliente realmente un bien y un servicio de mantenimiento, ¿no?, esa garantía servicio. Distingue también entre lo que es el principal y es el agente, ¿no?, el comportamiento. Las opciones del cliente sobre bienes o servicios adicionales, esto pues lo que son pues, todos los programas de fidelización, de puntos, de vales, cómo se contabiliza todo eso. Derechos no ejercidos de los clientes, bueno, en fin, toda esta serie de cosas, ¿no? Las licencias, uno de los aspectos más novedosos, ¿no?, los ingresos por cesión de licencia, bien sea de uso, bien sea de acceso. Y luego, bueno, pues una serie de temas particulares que ya luego Enrique tratará. Bueno, y entonces, como consecuencia de esta NIF 15, ¿cuál fue la decisión que tomó el Instituto sobre ello? Bueno, pues la decisión, básicamente, después de hacer ese análisis crítico, ¿no?, de ver si simplificaban los criterios, si los criterios eran más adecuados, más útiles, ¿no?, que los que teníamos hasta entonces, pues ha sido básicamente asumir la metodología elaborada a nivel internacional por la relevancia que tiene para todas las empresas la contabilidad del reconocimiento de ingresos. Y entonces lo que se ha hecho es, por un lado, un proyecto de modificación del Plan General Contable en materia de reconocimiento de ingresos que afecta, por un lado, a la norma de registro y valoración 14, ingresos por venta y prestaciones de servicio, y luego la auténtica novedad es que en el Plan General Contable, ¿no?, en el proyecto también se ha incluido todos los requerimientos en memoria en materia de reconocimiento de ingresos, que esto es el verdadero cambio. Con lo cual, bueno, como aspectos comunes de la norma de registro y valoración 14, pues el objetivo, pues se incorpora ese principio básico de que hay que reconocer el ingreso con la transferencia del control al cliente de los bienes y servicios que se ha comprometido la empresa, ¿no?, a cambio de la contraprestación que la empresa espera cobrar. Y luego, en cuanto al reconocimiento, pues igual que antes, básicamente clasificaba en función que fueran ingresos por ventas o ingresos por servicios, por prestación de servicios, pues ahora el reconocimiento es en función de que la obligación se cumpla a lo largo del tiempo o que sea en un momento determinado. Y para todo ello establece una serie de indicadores que ya anticipa la norma internacional. Con lo cual, bueno, pues centrándonos así rápidamente en estos temas, ¿no?, de si el cumplimiento de la obligación es a lo largo del tiempo o es en un momento determinado, pues ya da una serie de indicadores y dice que la empresa va a transferir el control del activo, en general, ¿no?, a lo largo del tiempo, estará hablando fundamentalmente de prestar un servicio, ¿no?, a lo largo del tiempo, cuando se cumple uno de los siguientes. Y plantea 3 supuestos para intentar abarcar, ¿no?, cuando pues eso, se cumple la obligación a lo largo del tiempo y la transferencia del control pues también es, como vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de que el cliente reciba y consuma de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la empresa, a través de la prestación de un servicio, pues entonces, pues a medida que la entidad la desarrolla, se supone que tiene que reconocer ese reconocimiento, esos ingresos, ¿no?, a medida que la desarrolla, como por ejemplo sucede en servicios recurrentes como son servicios de seguridad o limpieza. El cliente va recibiendo y consumiendo de forma simultánea al momento en que la entidad pues, va prestando el servicio. Otro supuesto, cuando la empresa produce o mejora un activo, que el cliente controla a medida que la actividad desarrolla, que la entidad desarrolla la actividad, ¿no?, como sería, por ejemplo, un servicio de construcción. Y luego tenemos un tercer supuesto, que es cuando la empresa elabora un activo específico para el cliente sin uso alternativo y la empresa además tiene derecho de exigir el cobro por la actividad que se ha completado hasta la fecha. Este supuesto supongo que os suena porque es el que contempla los servicios de consultoría, por ejemplo, y auditoría, ¿no? O sea que la empresa elabora un activo específico y no tiene un uso alternativo más que para ese cliente. Y además la empresa va a tener el derecho exigible de cobrarlo hasta
por lo que se haya completado hasta la fecha, ¿no? En caso de que cambiara, ¿no?, el cliente de entidad, pues hasta esa fecha, por lo que haya completado, pues se puede reconocer el ingreso, la entidad de consultoría en este caso, por ejemplo. Y luego, pues hay también indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo, ¿vale? El caso a priori pues sería la entrega de un bien, ¿no? Dice, si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo, la empresa reconocerá el ingreso siguiendo los criterios que establecen cuando la obligación se cumple en un momento determinado. Parece obvio, ¿no? Si no es a lo largo del tiempo, pues tendrá que ser en un momento determinado. Y establece una serie de indicadores que ya nos lo hemos traído, ¿no?, en el plan y ya venían de la norma internacional. Dice que el cliente asume riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, en este caso pues hay que evaluar si realmente hay alguna obligación separada, ¿no? Y la empresa ha transferido la posesión física del activo. No obstante, esto es un indicador, pero no es determinante en la medida en que a lo mejor ha transferido la posesión física, pero no ha transferido el control. El cliente ha recibido o aceptado el activo a conformidad, de acuerdo con especificaciones contractuales. En ese caso, pues a lo mejor, ¿no?, también habría que analizar efectivamente si, ¿no?, si se ha transmitido a conformidad, pues ya parece que ha transferido el control. La empresa tiene un derecho de cobro por transferir el activo o el cliente tiene la propiedad del activo. Todo esto son indicadores que ninguno de ellos por sí solo, ¿no?, hay que hacer estimaciones y analizar pues todas las circunstancias. Bueno, esto, así, esta diapositiva es un poco consoladora, ¿no?, de ver que realmente todo lo de la NIF 15, de la guía de aplicación, nosotros en el PGC 2008 ya teníamos, bien en el PGC 2008 o como consecuencia de consulta o adaptaciones, ya habíamos recogido mucho del espíritu, ¿no?, de esta guía de aplicación. Por ejemplo, en el caso de los métodos de medición del avance, ¿no?, del progreso, bueno, pues ya eso ya se había tratado en la norma de adaptación de constructoras. En cuanto a las garantías, pues el tema está de las garantías que ya he mencionado, garantías seguro, garantías servicio, ya eso ya está incluido en el PGC 2008. La distinción entre principal y agente, también en la RICAC de la cifra de negocios del 91. En cuanto a las opciones del cliente sobre bienes o servicios adicionales, hay una consulta, entre otras, del BOICAC 98, ¿no?, sobre el tratamiento de esos programas de fidelización a clientes a través de puntos, vales. En cuanto a los derechos no ejercidos de los clientes, bueno, pues ya el PGC 2008 trata como anticipo de clientes, ¿no?, un pasivo. En cuanto a las licencias, bueno, podemos pensar si esto es una de las novedades más importantes, ¿no?, que introduce la norma, aunque, bueno, básicamente parte de la aplicación del principio de prudencia. Otros supuestos, el acuerdo de recompra. Bueno, pues hay una consulta sobre los rentacar, ¿no?, la del BOICAC 106, de la consulta 6, en la que ya trata de la misma forma, con el mismo criterio, lo que hace la NIF. En fin, todo esto es un poco para ilustrar, ¿no?, que las empresas que ya van aplicando las normas de acuerdo con las interpretaciones nuestras, pues ya llevan mucho camino hecho y realmente lo que la norma incorpora son fundamentalmente detalles muy importantes que en la práctica, bueno, parece que eran tratados de forma heterogénea y por eso, bueno, pues la importancia, ¿no?, de esta norma para dar seguridad jurídica y ver el tratamiento de cada una de ellas. He puesto, por ejemplo, aquí dos ejemplos directamente de la NIF, ¿no? El ejemplo 20 sobre la penalización, que da lugar a una contraprestación variable. Cuando en la etapa donde hay que determinar el precio, pues una de la casuística, ¿no?, es determinar en caso de que haya una contraprestación variable a incorporar. Bueno, en este caso el ejemplo dice que se trata de una empresa que realiza un contrato con un cliente para construir un activo por 1 millón de euros y además los términos del contrato incluyen una penalización de 100.000 si la construcción no se completa dentro de los 3 meses siguientes a una fecha especificada en el contrato. Y entonces, bueno, pues la solución que da la NIF a esta situación, ¿no?, de la posibilidad de la penalización es que la empresa tiene que estimar las posibilidades de que no llegue a tiempo, por tanto incurre en la penalización y con lo cual pues la empresa concluye que la contraprestación acordada en el contrato va a ser de un importe fijo de 900 y un importe variable de 100. ¿Vale? Luego, por último, pues he incorporado también otro ejemplo sobre el pago anticipado y la evaluación de una tasa de descuento, ¿no?, la importancia de tener en cuenta el valor temporal, ¿no?, en el reconocimiento del ingreso. Y bueno,
Y para no extenderme mucho, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, para ir terminando, he incorporado un ejemplo también de cómo sería la transición, ¿vale?, al nuevo PGC. Bueno, creo que lo he dicho, el PGC, ¿vale?, el proyecto de PGC lo que hace es incorporar de toda esta materia la norma de registro de valoración 14, la modifica, la novedad fundamental, los nuevos requerimientos en memoria sobre este tema y el desarrollo y todos los detalles, ¿vale?, se incorporan en un proyecto de resolución de reconocimiento de ingresos, que era el motivo fundamental de esta presentación, y básicamente pues porque si no es que la modificación en el PGC sería enorme, entonces pues ya es enorme, se va a la resolución del reconocimiento de ingresos donde se van todos esos detalles. Lo que está previsto es que se aprueben simultáneamente. Claro, no se puede aprobar la resolución de ingresos sin aprobar el proyecto de modificación del PGC. Entonces, bueno, pues la idea es que cuando salga el proyecto de modificación del PGC, ¿no?, con la modificación de la norma de reconocimiento de ingresos simultáneamente, salga la resolución de reconocimiento de ingresos para explicar pues toda esa información en memoria que ya exige el PGC, en qué consiste. Y entonces, bueno, volviendo al ejemplo del principio de la sesión, ¿no?, el que mencionábamos sobre la entrega de un bien y la prestación de un servicio, pues básicamente lo que habría que hacer, ¿no?, de acuerdo con estos datos, teniendo en cuenta también el caso de que hubiera costes de adquisición del contrato, que es una de las novedades, ¿no?, que incorpora como nuevo tratamiento contable, ¿no?, la reforma. Bueno, pues de acuerdo con estos datos, ¿no?, ya básicamente los tenemos del ejemplo anterior un poquito a lo mejor en la cabeza, pues el tratamiento sería el siguiente. Por un lado, bueno, como suponiendo que se trata de una sociedad, ¿no?, que presta un servicio y que además la política comercial de esa empresa es entregar un bien al cliente en el momento de firmar el contrato, se conoce además, como dato, que en el ejercicio 2019 se ha incurrido en unos costes de captación del cliente, ¿no?, en unos costes para obtener el cliente por importe de 300, por ejemplo, teniendo en cuenta que sean comisiones a los agentes de venta. Y entonces, bueno, pues a priori tenemos dos opciones en la transición. La primera, la retroacción con ajuste acumulado el 1/1 del 2020, o bien la opción de retroacción a 1/1 del 2019. ¿No? Vale. En el primer caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, en primer lugar, reconocer ese activo del contrato como un crédito, ¿vale? Por tanto, de acuerdo con los datos anteriores, habría que reconocerlo por 500, los costes de adquisición del contrato por 200 y todo eso llevárnoslo a reservas. Y de acuerdo con la opción de retroacción a 1 de enero del 2019, tendríamos que ver, ¿vale?, lo que habíamos hecho en los cuadritos verdes, ¿no?, antes, cómo, es decir, cuando tratamos el activo entregado como un gasto, cómo habría que hacerlo ahora, es decir, cuando tratamos el activo entregado como un bien distinto, y bueno, pues ver lo que había que hacer, lo que tenemos que hacer y reconocer la diferencia. Es decir, habría que expresar de nuevo la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 y reconocer el ingreso por ventas de 750, que no lo teníamos todo, ¿no?, en un ingreso conjunto de las dos obligaciones, ¿os acordáis? La entrega de bien y la prestación del servicio, habría que. Luego, reducir el ingreso por prestación de servicio, es decir, 1.400 lo teníamos todo, las dos cosas, ¿no?, la entrega de bien y la prestación del servicio, hay que separar la venta del activo, la prestación del servicio. Eliminar el gasto por las comisiones de venta de 300, porque ahora lo que tenemos que hacer es periodificarlo. ¿Vale? Periodificarlo pues, en esos 3 años. Y periodificarlo y habrá que, además, amortizar ese coste de adquisición del contrato, ¿no?, entre los 3 años, en este caso 100. Y, bueno, y por tanto, en el balance de cierre del ejercicio 2019 habrá que incluir el activo del contrato por esos 500, ¿no? Teníamos 750, ya el primer año 250, nos quedan 250 más 250, 500, y habrá que reconocer los costes de adquisición del contrato por 200. Bueno, por mi parte, de momento, ¿no?, pues aquí nos quedamos. Y ahora ya pues pasa Enrique con lo suyo. Muchas gracias. Sí, si lo quieres hacer así, estar más cómodo. ¿Qué quieres ser? Sí, te voy a dar un paso.
Bueno, pues dentro de la complicación que tiene la resolución, Enrique va a intentar explicar casos particulares que se establecen en el capítulo 4 del borrador, que son temas bastante más concretos y en algunos casos yo creo que modifican un poco la práctica o la actuación habitual que se estaba haciendo con el PGC. Cuando quieras, Enrique. A ver si... Ha desaparecido la transparencia. Te falta la primera, ¿verdad? Sí. Te falta la primera. Es que si no tengo arranque no sé cómo empezar, pero bueno. Ah, ya está. Vale. Ahora ya. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días o buenas tardes a todos, que estamos ya después del Ángelus. Un placer, como siempre, estar entre compañeros, colegas de profesión y sobre todo, amigos. La idea es tratar un poco de bajar a la práctica cuáles serían las implicaciones que previsiblemente vamos a tener en nuestras auditorías cuando tengamos este proyecto de resolución sea ya de fecha de aplicación efectiva, previsiblemente a principios del año que viene. Y lo que se trata es de contemplar una serie de casuísticas que son relativamente habituales en todos nuestros clientes, que están también recogidas en el borrador del proyecto de resolución del ICAC y son las que tenéis en esta primera transparencia, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de pasar rápidamente por estos casos prácticos que yo creo que van a ser bastante ilustrativos de lo que veníamos haciendo y lo que vamos a tener que hacer. Y concretamente vamos a hablar de devoluciones de ventas, de garantías, de opciones del cliente sobre bienes y servicios adicionales, anticipos de clientes, acuerdos de depósito, acuerdos de entrega posterior, cesión de licencias y acuerdos de recompra, que son todos los elementos que están desarrollados en esta nueva resolución. Y para empezar vamos a poner un ejemplo sencillito de una transacción absolutamente sencillita, que es una entidad que está como parte de su tráfico habitual, es decir, estamos hablando de que está transaccionando de forma habitual con la venta de determinado producto y ese producto, pues de acuerdo con sus estimaciones, sabe cuál es la expectativa de cuáles serían los productos que van a ser objeto de evolución. En el ejemplo decíamos que lo que está vendiendo es 100 unidades, 100 productos con un precio unitario de 100, con un coste de fabricación de 60 y con una expectativa de devolución del 3% de las ventas, ¿no? Estamos enfrentando en la siguiente transparencia lo que haríamos con el borrador del ICAC, que es absolutamente congruente con el tratamiento contable bajo normas internacionales de información financiera, y lo estamos comparando con el criterio que estamos aplicando en la actualidad con el Plan General Contable que está actualmente en vigor. Como decía María Dolores, aquí ya estáis apreciando en este contraste de normas, estáis apreciando ya la primera de las diferencias. Precisaba María Dolores, la norma lo que dice es que el reconocimiento de ingresos tiene que estar relacionado con la expectativa, con mi estimación de cuál va a ser el importe que voy a recibir como consecuencia de la prestación de mis servicios o mi entrega de bienes. Y por mucho que haya entregado 100 productos, 100 unidades monetarias, mi expectativa es que yo voy a cobrar solo el 97% de los productos objeto de enajenación. En consecuencia, lo que está proponiendo el borrador es que el ingreso se reconozca por 9.700, no por los 10.000 que estábamos acostumbrados con el Plan General Contable actual. En el caso de que hayamos recibido la contraprestación del cliente, porque el cliente haya adelantado inicialmente a la entrega del producto pues, esas 100, tendríamos que reconocer un pasivo de 300 en la medida que nuestra expectativa es que ese cobro que se ha producido va a ser objeto de devolución en el periodo de plazo de devolución contemplado en el contrato y, por lo tanto, lo que nos aconseja la RICAC es que tengamos un pasivo por reembolso de 300. No obstante, surge también como consecuencia de este pasivo y para ser coherentes con mi expectativa de que voy a recuperar 3 de los productos objeto de enajenación, lo que tengo es una especie de pseudoexistencias en la medida que mi expectativa es que me van a retornar 3 unidades de producto que en principio y sin complicarnos mucho la existencia, la expectativa que tengamos que no hay ningún tipo de deterioro de esas existencias, pues tendremos que reconocer un activo por derecho a recuperar de 180 y al final el impacto en resultados es 3.880. Como veis, al final, todo este rollo para llegar al mismo sitio, pero creo que es muy ilustrativo que veamos un poco cómo se materializa o cómo cristalizan estos nuevos conceptos si lo comparamos con lo que estábamos acostumbrados. Y no sé si me está oyendo, ahora sí. Sí. Decíamos que el ingreso, en el caso de lo que estamos haciendo ahora, es
haríamos un ingreso por 10.000, que son las entidades, las unidades objeto de entrega, y lo que haríamos es, ante esa expectativa del 3% de devolución, lo que hacemos es compensar en la cuenta de pérdidas y ganancias un apunte de 120, que sería el margen que esperamos que no ha sido realizado en el momento de transmisión de la propiedad de estas unidades que han sido objeto de transmisión. Pero como veis es un ejemplo muy sencillito, pero también creo que es muy ilustrativo el ejemplo para ver cuál sería el tratamiento contable que nos espera en el futuro y en el futuro de corto plazo. También lo comentaba María Dolores, el tema de garantías, ¿no? Bueno, pues no sé si todos éramos conscientes o no éramos conscientes que cuando Rafa Nadal estaba vendiendo un Kia, no estaba vendiendo un coche, estaba previsiblemente vendiendo un coche más un servicio de garantía. Es decir, ese servicio de garantía de 7 años pues tiene la pinta de que o Kia tiene unos productos muy defectuosos, que no lo será, o que realmente lo que estaba teniendo un proceso de garantía normal como consecuencia de ventas de productos defectuosos, que no es una obligación de ejecución. Al cliente no le hace feliz recibir un coche defectuoso en este caso y, por lo tanto, lo que no estábamos separando en este ejercicio de separación de obligaciones de ejecución, no estábamos diciendo que estamos vendiendo un coche bueno y un coche que funciona de aquella manera. Lo que estábamos diciendo que en la medida que no hay una que no hay una obligación de ejecución relacionada con la venta de objetos defectuosos, lo que teníamos que decir en consonancia es que eso no formaba parte de la transacción primaria original, sino que esto era una provisión por incumplimiento contractual o por defectos o vicios ocultos en el activo. Al contrario, si realmente lo que estábamos haciendo es que más allá de resarcir al cliente como consecuencia de una venta de productos defectuosos, lo que estábamos dando es un servicio de garantía ante que lo que trata es de cubrir o cerrar el coste para el cliente de un comportamiento del vehículo como consecuencia del uso y disfrute natural, ese servicio de garantía es un servicio distinto que presta un servicio distinto también al cliente, por lo tanto es una obligación de ejecución distinta que es debiera ser objeto de tratamiento separado. Opciones del cliente. Bueno, pues en el caso de las opciones de cliente estamos hablando de situaciones que también conocíamos, estamos hablando de los típicos programas de fidelidad o también de situaciones que podían plantear la compra de los mismos productos a futuro, pero con un descuento significativo, es decir, sobre el precio original. Yo te doy durante 3 años este producto a 100, sin embargo, si me sigues comprando productos a partir del 3 años, pues del tercer año te los vendo a 80. Este tipo de transacciones, este tipo de opciones del cliente, cuando son opciones para el cliente que son diferenciales y no son distintas de las ofertas normales que tendría cualquier cliente que no hubiese entrado a la transacción inicial, pues esto se considera que son también obligaciones de ejecución separadas. Y si son obligaciones de ejecución separada, pues también, como comentaba María Dolores, lo que implica que el precio único de la transacción tiene que ser objeto se tiene que trocear y se tiene que, por lo tanto, reconocer el ingreso en cómodas diócesis, ¿no? Es decir, habrá que atribuir el hecho de que yo tenga una prestación de servicios a las que esté asignando el servicio y el precio, o que tenga las mismas prestaciones de servicios, pero paquetizadas mediante una contraprestación única, no debiera alterar la transacción contable y la sustancia de la transacción, ¿no? Y, por lo tanto, volvemos a insistir en este tipo de conceptos. Anticipo de clientes, pues también nos lo sabíamos, tal vez hay un matiz, y es que cuando realmente lo que hacíamos es una compra anticipada, pues evidentemente lo que teníamos que hacer y no habíamos cumplido con nuestra obligación de entrega o de la prestación de servicios, lo que procedía es registrar esta entrega monetaria en una cuenta de pasivos que serían los anticipos de clientes. Los pagos no reembolsables pues se responde a la típica pelea que teníamos cuando nos hacemos socio de un club deportivo y tengo que pagar una cantidad inicial, el momento inicial, que no es reembolsable. ¿Cómo lo tengo que contabilizar? Si lo tengo que contabilizar en el momento inicial que he hecho la entrega, que realmente he recibido la cuota del cliente, o realmente lo que tengo que pensar que ese importe satisfecho corresponde a prestaciones de servicios que se van a producir en un futuro. Aquí un poco lo que recuerda el proyecto, lo que recuerda el proyecto de RICAC, es decir,
Hay un elemento importante, que en la medida que imaginaros que esto es una situación bastante típica en el sector de retail, lo que tengo es la típica tarjeta de regalo, ¿no? Bueno, el Corte Inglés, o bueno, no quiero hacer propaganda, en cualquier establecimiento que me dé tarjetas para uso que puedo canjear con productos. Lo que está diciendo la norma es que en la medida que yo, como consecuencia de mi actividad habitual, tenga una expectativa y tenga estadísticas que pueden demostrar que ese cheque regalo, pues en un X% de los casos, en un 3% de los casos, no va a ser objeto de utilización, lo que nos dice la norma es que en el momento inicial, a pesar de que he vendido la tarjeta y he recibido el anticipo como consecuencia de esa tarjeta, lo que tendría es que podría reconocer como ingresos la parte de esas tarjetas que entiendo que no van a ser objeto de utilización por parte del receptor de la tarjeta, ¿no? Pues es un tema yo creo que es una precisión que consideramos de interés. Los acuerdos de depósito ya nos lo sabíamos, ¿no? Estábamos hablando de las típicas situaciones que también son habituales en el sector de retail, que lo que hace es el fabricante depositar en almacenes o las tiendas de unos distribuidores o unos intermediarios pues determinados productos. Pues bueno, pues lo que dejo es televisiones en depósito, productos en depósito, etcétera. Y lo que nos dice la norma también, en el momento que no se ha producido la transmisión del control, pues lo que no procede es el reconocimiento de ingresos. Esto básicamente es algo que ya teníamos incorporado y por lo tanto lo único que por la coherencia que estábamos diciendo, lo que está en los enunciados principales de la norma de reconocimiento de ingresos, si yo no puedo reconocer que se ha producido la transferencia de control cuando he transmitido ese producto al intermediario, lo que no procede tampoco es el reconocimiento de ingresos. Los factores a considerar son factores que yo creo que nos resultan habituales y conocidos a todos. Los acuerdos de entrega posterior a la facturación, pues también son situaciones que ya eran conocidas, que estamos hablando de que la situación era que yo pues, no tengo espacio en mi almacén y sin embargo lo que hago es adquirir una mercancía o un producto. Lo que pasa es que le digo al proveedor, no me lo entregues, ya te diré cuándo me lo tienes que entregar. Luego esa mercancía, si estaba suficientemente individualizada, si realmente el fabricante no tenía capacidad de alterarla, de utilizarla para otros fines, pues lo que decíamos es que la transferencia del control se ha producido, procedería el reconocimiento de la venta, pero también un poco aquí por volver a entrar en las matizaciones que se incorporan con este enfoque de los 5 pasos, que fundamentalmente lo que establece es un ejercicio de ir pasito a pasito para ver si nos estamos olvidando algo. Fijaros que aquí podríamos identificar una obligación de ejecución que tal vez nos pasaba desapercibida, que es que en el caso de que, teniendo en cuenta que como parte de la prestación del servicio que estoy haciendo no solo consiste en la venta de la mercancía, sino de la cesión de una superficie donde está localizado ese producto en depósito, tal vez cabría identificar la existencia de una obligación de ejecución separada a la propia venta del producto, que sería pues una prestación de servicios de alquiler. Otra vez, con este enfoque de los 5 pasos, lo que tendríamos una vez identificada de esta segunda obligación de ejecución, si estamos hablando de un precio único transaccional, lo que procedería también es separar el precio único, en el caso de que fuera ese precio único, en las distintas obligaciones de ejecución que hemos identificado. En este caso sería la venta del producto y el alquiler de superficie. La cesión de licencias, bueno, pues esto realmente es un tema que también aquí sí entendemos que hay una diferencia clara y que nos debe resolver mucho la casuística a la que nos estamos enfrentando en este tipo de licencias. Cuando hablamos de cesión de licencias estamos hablando desde una cesión de licencia de software o también estamos hablando, en el caso de unas franquicias, en el caso que yo sea el franquiciador, lo que estamos hablando es que si como parte de mi acuerdo de licencia lo que estoy haciendo es una cesión de uso de mi propiedad intelectual, de mi marca en este caso, o de mi nombre comercial, ese tipo de casuísticas estarían contemplados en la cesión de licencia. La norma nos dice que en la medida que la cesión se produzca de una forma discreta en un momento temporal y la transacción es entregarte el producto, mi propiedad intelectual, en las condiciones en las que estaba en el momento de la venta, eso es una venta discreta. Y si es una venta discreta, procede el reconocimiento en el momento inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si se ha producido la transferencia
de la licencia en este caso, con independencia de que esa licencia sea objeto de pago fraccionado en 5 años, la venta no se haría en cómodas diócesis también en 5 años, sino se reconocería en el momento inicial, pues por el importe descontado, en el caso que hubiese un fraccionamiento de pagos de esos cinco pagos futuros. En el caso, sin embargo, que la licencia, que sería una situación más habitual cuando estamos trasladando marcas o nombres comerciales, que lo que espera el receptor de la franquicia es que el franquiciado siga actuando de forma continua pues apoyando esa marca con publicidad, con actividades reputacionales, es decir, hay una performance, hay una continuación de la prestación del servicio y hay una necesidad por parte del que da la franquicia de continuar actuando para mantener la marca. Ahí estaríamos diciendo que la licencia no se ha transmitido en el momento inicial, en ese momento discreto, sino que se ha transmitido en un momento continuo, y esto lo que equivaldría en términos contables es que en este caso no procedería por parte del titular de la marca el reconocer en ese contrato el reconocimiento en las 5 años de una sola vez. Habría que contabilizarlo probablemente esos 5 años pues de forma uniforme durante esos 5 años. Esto es un elemento importante. Cuando hablamos de la norma de ingresos, para mí lo importante es no solo hablar de ingresos. Cuando alguien vende, alguien está comprando, lo que también yo creo que esto nos ayuda a identificar cuál es el tratamiento contable también para la parte que compra la licencia de uso de software, que es el franquiciado, etcétera, porque debía haber normalmente una coherencia entre la contabilidad del vendedor y la contabilidad del comprador. Por lo tanto, en el caso de que yo haya vendido una licencia de software discreta y que lo que venda o tenga un acceso a la propiedad intelectual discreta en el momento que se ha producido la transmisión, si yo soy el comprador de ese producto, por mucho que se haga el pago fraccionado, diría exactamente lo mismo. Lo que tendríamos que contabilizar es el derecho, ese intangible, que es objeto de la transmisión, y la contrapartida sería un reconocimiento de un pasivo, y por lo tanto estaríamos hablando de una transacción totalmente distinta en el caso de que ante esa operación lo que estuviésemos haciendo ese fraccionamiento, lo estuviésemos tratando no en cuentas de balance, sino en cuentas de resultados como una prestación de servicios exteriores. Bueno, y aquí yo creo que esta transferencia es un poco locura, pero también yo creo que también demuestra la importancia de los matices que incorpora esta norma, y son los acuerdos de recompra. Hemos pasado un poco de puntillas en un elemento que para mí es fundamental cuando estamos hablando del proyecto de resolución del ICAC, pero que también lo fue fundamental en la SNIF. Y es que, si recordáis, nuestra norma de reconocimiento de ingresos actual, la norma de registro y valoración 14 y la NIC 18, pivotaban el reconocimiento de ingresos en un elemento de transferencia de riesgos y recompensas. Como habéis visto, el elemento de transferencia de riesgos y recompensas se le ha bajado a segunda división porque ahora es, entre comillas, un simple indicador. El elemento fundamental es la transferencia del control. Se reconocen los ingresos o se van a reconocer los ingresos cuando se ha producido una transferencia de control. Y esto, en algunos casos, va a llevar a resultados que van a ser similares a los que resultarían de una aplicación de riesgos y recompensas, pero en algunos casos no. Y como veis, fijaros en un acuerdo de recompra en las que tenemos una situación en las que, como parte de la transacción, el vendedor le concede al comprador una opción de venta. Es decir, el vendedor tiene una obligación incondicional a atender la recompra de la mercancía, la recompra del producto, en el caso de que así sea solicitado por parte del comprador. Esto, cuando teníamos en la norma anterior o en la norma actual hasta el año 2019, tal vez nos haría pensar si esto, desde el punto de vista de riesgos y recompensas, pues se ha producido la transferencia, teniendo en cuenta que existe ese derecho de devolución incondicional por parte del cliente. Pues fijaros un poquito cómo va desarrollando conceptualmente esta situación de acuerdo de recompra el proyecto de resolución del ICAC. Si el precio de recompra, cuando yo he vendido he vendido un producto con opción de venta, lo que tengo que analizar es si el precio de recompra acordado es mayor que el precio
el precio de venta original. Perdón, es menor, en el primer caso es menor que el precio de venta original. En este caso, fijaros que la transacción podría tener mucha pinta de un arrendamiento, en la medida que cuando estamos hablando de unos arrendamientos de los que calificamos como arrendamientos operativos, este tipo de circunstancias suelen ser habituales. Yo lo que hago es cedo el uso temporal de la propiedad del activo al arrendatario y como consecuencia de esa cesión lo que se va a producir normalmente es que como consecuencia del uso y desgaste del activo objeto de la transacción el precio de recompra no va a ser inferior al precio de venta inicial. Por lo tanto, en esa transacción, a pesar de que el contrato diga es una operación de venta, pues tal vez tendríamos que recalificar la operación como un arrendamiento operativo. Alternativa al arrendamiento operativo, en el caso que calificásemos que el cliente sí tiene un interés económico significativo de proceder a la devolución. Y tendrá probablemente un interés significativo de proceder a la devolución en circunstancias como las indicadas, cuando el precio de venta del producto, si quisiera vender ese producto que ha comprado y por lo tanto puede hacer lo que le da la gana, fuese objeto de apreciación en el mercado. Fijaros que el elemento de control es el que determina la necesidad de analizar ese tipo de transacciones desde la perspectiva de qué ha comprado, si realmente se ha producido el control. Aquí estaremos diciendo que en la medida que se ha transferido el control, porque la opción de venta la puede ejercitar o no la puede ejercitar el comprador, la venta se ha producido, puede que se haya producido, pero sin embargo las consecuencias de las ventas pueden ser absolutamente distintas. Yo me estoy agotando el tiempo. Yo creo que con los ejemplos son un poquito lo que yo creo que son ejemplos ilustrativos de que este ejercicio de transferencia de control es un elemento diferencial y que en todos los casos no va a llevar o puede no llevarnos a situaciones equivalentes a la transferencia de riesgos y recompensas. Creo que es una transferencia muy ilustrativa, lo que está diciendo el ICAC es muy ilustrativo de este tipo de las situaciones que se pueden producir. Decíamos que esto es en el caso de opciones de venta. En el caso que tuviésemos opciones de compra, obligaciones de compra que fuesen a través de un contrato de futuro, un forward o un contrato de venta con opción de compra a favor del vendedor, fijaros que la transacción terminaría o cogería unos derroteros absolutamente distintos al de una venta normal. Estaríamos hablando de que este tipo de transacciones podrían incorporar un contrato de arrendamiento o un contrato de operación financiera, dependiendo de cuál fuese el montante del precio de recompra acordado entre las partes. Y lo bueno es que os habéis cargado 2 transparencias más, pero bueno, me parece bien. Hemos conseguido cerrar. Que si no me vengo arriba y lo lío. Muchas gracias. De la charla de la ponencia anterior, que ha hablado más de filosofía y de expectativa de vida, de negocio, esto es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es una explicación bastante técnica y complicada y yo lo que quisiera es, en 5 minutos, si hay alguien que tiene alguna pregunta en concreto, pues puede aprovechar a que haya 2 personas que conocen muy bien la norma y que creo que pueden aclarar las dudas que a mí por lo menos me han surgido analizándola, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que... Yo comprendo que es árido y que es tarde, pero hay que hacer un esfuercillo. Si no hay nadie, yo sí quisiera una puntualización para que descanses tú, Enrique. Le hago la pregunta a María Dolores. Muchas gracias. Una puntualización, porque creo que es un tema bastante importante y es ¿por qué se produce en esta resolución una modificación en relación de la cifra de negocios cuando el ejercicio es inferior a los 12 meses? Pues... Está muy al final de la sí. resolución, pero yo creo que tiene un efecto a corto plazo, puesto que va a entrar en vigor, parece que sí o sí va a entrar en vigor con efecto 1/1/2020. ¿No? Una vez que se apruebe. Vamos a ver, en la resolución, efectivamente... ¿La resolución funciona esto? No, ahora mismo no. A ver, Tete. En la resolución, efectivamente, deroga la resolución de cifra de negocios del 91, pero básicamente el contenido lo vuelca. El contenido de la resolución del 91 lo vuelca en la resolución en materia de reconocimiento de ingresos. Probablemente esa que has mencionado es el detalle que incorpora, y es que a efectos de determinar la opción, ¿no?, de poder elaborar memoria y balance abreviado, si el ejercicio es inferior a 1 año, hay que elevarlo al año. ¿Esto por qué se hace?
Bueno, pues probablemente por un efecto para disuadir, ¿no?, del hecho de que se vaya cerrando antes o después para detener unos determinados montantes y poder optar a, ¿no? Eso es lo que se nos ocurre, ¿no?, a priori, porque hemos hecho esto, que por otro lado parecía lógico, ¿no?, que si tienes un ejercicio que no llega al año y tienes una cifra de negocios, para determinar las magnitudes a efectos de calcular si puedes elaborar modelos abreviados de memoria y de balance, pues que le ves al íntegro. Entonces, es un poco, pues eso, para disuadir de que se estén manipulando el cierre de ejercicio a efectos de poder elaborar esos modelos abreviados. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? Pues si os parece, como siempre andamos tarde, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias y espero que no haya sido especialmente árida la ponencia.